está aquí con nosotros ya en el estudio la ministra vocera de Gobierno. Muchas gracias, ministra, por estar con nosotras. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está, ministra? Escuchábamos recién al senador Andrés Alamán diciendo que ahora está reflexionando votar por el rechazo. ¿Qué tan fracturado está el gobierno y Chile Vamos por estas tensiones internas? Tenemos a la presidenta de la UDI diciendo que congelan su participación. ¿Es el peor momento de Chile Vamos desde que están en el gobierno? A ver, yo creo que es importante transparentar de que tenemos diferencias importantes dentro del conglomerado en varios temas. No es ninguna novedad que cuando se formó Chile Vamos, se formó un conglomerado muy diverso. Probablemente una de las principales fortalezas fue esa diversidad, que nos permitió llegar al 50+1 para poder ganar la presidencial y en esta oportunidad ganarla bastante bien, con bastante diferencia de quien competía con el presidente Piñera. No obstante que siempre cuando uno tiene conglomerados diversos, si bien es una fortaleza, también genera dificultades cuando se generan estas opiniones diferentes en temas como por ejemplo el proceso constituyente o el mismo tema de la paridad. No obstante eso, nosotros como gobierno lo que dijimos fue, queremos hacer un gran pacto, un pacto social, nuevo pacto como dicen ustedes, un pacto por obviamente la justicia social, por la paz y la seguridad y un pacto constitucional. Pero, ministra, en ese pacto constitucional evidentemente nos vamos a encaminar hacia abril, va a haber una campaña, el país va a girar en torno a estas opciones y vamos a tener un gobierno y una coalición de gobierno que no tienen opción o que están divididas entre dos campañas antagónicas. ¿Cómo se gobierna así? El gobierno tiene una postura clara y esa postura clara es que había que abrir un proceso para que la gente decidiera si quiere o no avanzar hacia una nueva constitución. Y esto era fundamental porque siempre se discutía al respecto de qué es lo que la gente quiere en esta materia. Si quiere cambiar la constitución o si no la quiere cambiar. Bueno, nosotros abrimos ese espacio como gobierno, permitimos este plebiscito del 2020 que finalmente va a decidir la gente si quiere o no avanzar hacia una nueva constitución. Y en ese contexto nosotros como gobierno garantizamos la participación ciudadana. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Que mucha gente participe para que la decisión de ese abril 26, ¿no?, sea algo completamente legitimado y el camino que se tome después sea un camino que finalmente compartamos la mayoría de los chilenos. ¿Y la opción del gobierno va a ser solamente garantizar la participación o va a haber alguna definición política? Hemos tenido ministros acá que se han definido, han dicho que ellos van a votar a favor de cambiar la Constitución, van a votar el apruebo. ¿Usted cómo va a votar y cuál va a ser la postura oficial del gobierno en esto? La postura oficial del gobierno es que nosotros somos garantes. Y como somos garantes de un proceso muy importante, muy relevante, probablemente la consulta más importante del retorno a la democracia, lo que queremos es que la gente participe. Y ese va a ser nuestro rol y vamos a hacer una campaña. Pero es bien inédito que un gobierno no tenga postura política respecto a una elección. No es tan inédito, yo creo que lo que corresponde cuando uno tiene un conglomerado que tiene posiciones diferentes y eso es real, la gente lo sabe y es importante transparentarlo. Tenemos gente que va a apoyar el cambio a una nueva constitución y gente que va a votar porque no haya ese cambio. Lo que no significa que la gente que apoye que no haya una nueva constitución no quiera cambio. Lo que pasa es que piensa que con la constitución antigua se pueden hacer reformas sobre esa constitución antigua firmada por Ricardo Lagos el año 2005 y plantean que ese es el mecanismo. No es que no se hagan cambios, no es que quienes están planteando no una nueva constitución... ¿Y usted qué va a votar? Es que yo soy la vocera de gobierno y lo que me corresponde obviamente es impulsar la postura del gobierno y en este sentido en la postura del gobierno es participación activa de los ciudadanos ese 26 de abril. La presidenta de la UDI dice que si esto sigue así no van a terminar como coalición este gobierno. O sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión muy profunda al respecto de qué nos permitió llegar al gobierno. ¿Y qué nos permitió llegar al gobierno? Ser muy unidos. Trabajar muy de la mano, respetar nuestras diferencias, entender que somos un conglomerado con partidos diferentes. Pero precisamente, vocera, perdone que la interrumpa, sí, lo que no dice la presidenta de la UDI es precisamente eso, dice, y lo voy a citar textualmente, que había un compromiso entre los tres partidos con el ministro del Interior como garante y que ese compromiso no se cumplió. ¿Es verdad lo que dice la presidenta de la UDI? A ver, nosotros queremos separar aquí dos temas. Uno es que se había acordado que lo que se había aprobado, firmado el 15 de noviembre en ese gran acuerdo constitucional, no podía cambiarse. Finalmente terminó respetándose y ese acuerdo, que es esa reforma que se terminó votando y que se va a promulgar el día lunes, mañana, se respetó íntegramente. Ahí hubo una discusión al respecto de si se podía o no se podía presentar a través de otras leyes lo que había quedado fuera de este acuerdo. Y ahí hay una discrepancia entre los partidos de la coalición que nosotros como gobierno esperamos ayudar a resolver, a ver cómo podemos aunar los criterios para que esos temas que quedaron fuera de ese primer acuerdo constitucional pudiéramos ojalá tener una postura común dentro del Senado para poder volver
aunar esos criterios dentro de Chile Vamos, que son el plus más grande que nosotros como coalición tenemos. Pero dentro del gobierno hay ministros que le han dado la razón a la UDI. El ministro Ward dijo que lo importante es honrar la palabra y eso ha quedado, dijo, comillas, un poquito en entredicho. El militante de la UDI entonces ha avalado esta versión respecto a que se incumplió un acuerdo. Es importante decir que nosotros como gobierno creemos que el acuerdo constitucional del 15 de noviembre se cumplió. Y que el problema que tuvimos fue qué pasaba con lo que había quedado fuera del acuerdo y cómo nosotros conversábamos profundamente para ojalá llegar a una postura común de Chile Vamos de esos otros temas, independientes, pueblos originarios, género, etcétera. En ese contexto vamos a hacer un esfuerzo en el Senado para ver si como coalición podemos llegar con una conversación preliminar. Y en el tema de la paridad, ¿el gobierno sí tiene opinión? ¿Está o no está a favor de garantizar la paridad en la Convención Constitucional? Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo entre congeniar las posturas de Chile Vamos, que son diferentes, y ya las notamos, con el esfuerzo importante de tener este requerimiento de paridad que existe en este proceso constituyente propiamente tal, más que en las elecciones, en cualquier otra, sino que en cómo conformamos este organismo, finalmente cómo congeniamos las posturas de Chile Vamos diversas con ojalá poder tomar esta necesidad que la hemos visto en la ciudadanía de avanzar a una, si es que la gente lo define así el día 26 de abril, a un organismo constituyente lo más cercano a la representatividad que hoy día existe en el país. ¿Cómo se hace eso? Es un trabajo difícil, pero que vamos a intentar hacer en el Senado. Pero esa es la pregunta, lo que le estoy preguntando es cuál es la respuesta del gobierno. Habiendo estas dos posiciones contradictorias, las acabamos de escuchar en el debate recién. Unos que dicen sí hay que garantizar paridad, otros dicen no hay que garantizar paridad de resultados. ¿Cuál es la opinión del gobierno al respecto? Nosotros estamos completamente convencidos de que hay que avanzar en que las mujeres puedan participar activamente en la política. La duda que se ha generado dentro del conglomerado es si eso es asegurando la salida y corrigiendo el modelo, es decir, que pueda quedar alguien que tiene menos votos por solo el hecho de ser mujer. Esa diferencia es una diferencia que tenemos que conversar dentro de los partidos de Chile Vamos para ver si podemos llegar a una postura en el Senado, ojalá lo más ecuánime posible. Ministra, veníamos viendo, cambiamos de tema, veníamos viendo en los últimos días una disminución de los hechos graves de violencia y se había retomado al menos la circulación vehicular y ya la normalidad en gran parte del centro de Santiago. Sin embargo, el viernes fue una jornada distinta y fue una jornada violenta con gravísimas consecuencias, con un atropello doble que tiene a un joven internado y con gravísimas lesiones. Eso respondió a una estrategia de copamiento de Plaza Italia por parte de la Intendencia. ¿Cómo evalúa esta estrategia y el resultado que tuvo? A ver, lo primero que yo creo que hay que transmitir es que obviamente nos duele enormemente que tengamos un joven hospitalizado en la clínica Las Condes en este momento con una lesión grave de una fractura. No profundizo en el diagnóstico porque creo que hay que ser completamente respetuoso en materia de ley de deber y derecho de los pacientes, pero está con una lesión grave. Esto fue producto de un atropello, de unas imágenes que vimos de dos vehículos de carabineros, donde queda entre medio de estos dos vehículos. Lo primero que yo quiero decir es eso, que obviamente que como gobierno nos preocupa que quede lesionado gravemente cualquier joven o cualquier carabinero, como tuvimos 140 carabineros también lesionados ese día, algunos de ellos graves también. Dicho ese contexto, yo creo que hay un problema de fondo estructural. ¿Qué está pasando? Que en nuestro país de repente creemos que podemos tomarnos la Plaza Italia en una manifestación, por muy pacífica que sea, sin generar los permisos y las coordinaciones pertinentes. Yo creo que eso no habla bien de lo que nos está pasando, ya sea desde los manifestantes o desde nosotros como Estado propiamente tal. Cuando uno establece, y así está regulado, que uno debe acercarse a la Intendencia Metropolitana o a la que sea del país para pedir permiso, busca varios objetivos. Uno, que el legítimo derecho a manifestarse no contraponga, o por lo menos tomamos la medida de mitigación de los otros derechos, de las personas que viven en el lugar, de las personas que circulan por la principal arteria de la capital en este caso, por finalmente evitar que se generen actos de violencia que pueden infiltrarse dentro de las manifestaciones pacíficas y poder cuidar a los manifestantes. Pero ministra, con estos elementos, ¿fue una estrategia exitosa o no? ¿Fue un error o no lo que hizo el intendente al cambiar la forma en que se estaba actuando hasta ahora y plantear este viernes esta estrategia de copamiento de Plaza Italia? ¿Fue o no una medida acertada? A ver, yo creo que
y ustedes saben, la operación de Carabineros depende de Carabineros. La decisión de cómo se opera o no se opera depende de Carabineros. En este caso en particular, ¿qué es lo que se buscaba? Y yo creo que es vital decirlo. Se buscaba recuperar los espacios públicos para todas las personas, no solamente para algunas. Y esto es vital. Yo a veces me pregunto si nosotros hiciéramos una consulta ciudadana de los vecinos de Providencia y de Santiago Centro que viven en los alrededores de la Plaza Italia y les preguntáramos si están de acuerdo con que sin permiso, sin autorización alguna, sin coordinación de nadie, se puedan tomar la Plaza Italia y hacer manifestaciones cuando las personas que están motivadas a hacerlo lo quieran. ¿Qué pasaría en esa consulta ciudadana, dado que ya estamos preguntándonos mucho al respecto qué piensa la gente? Pero usted dice, esto depende de Carabineros, pero fue el intendente el que anunció que aquí iba a haber, y lo cito textualmente, tolerancia cero. Es una decisión política que se toma desde el gobierno. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno de la decisión que toma al cambiar la estrategia que había tenido hasta ahora, anunciar tolerancia cero y hacer este copamiento de Plaza Italia? ¿Fue una medida acertada o no a la luz de los resultados? A ver, no es muy fácil para mí, yo fui intendenta de la región metropolitana, evaluar el accionar del intendente que viene después de uno. Pero como gobierno yo le quiero decir de que la política es ir recuperando de a poco los espacios públicos. Las maneras en que se hace siempre están en evaluación. Lo que nos interesa, yo creo que en este aspecto es decir, ¿cómo podemos volver a recuperar de a poquito la cotidianidad de la Plaza Italia, de sus vecinos, de quienes han vivido episodios muy difíciles, quema de hoteles, quema de locales comerciales, gente que no puede pasar por ahí, que vive ahí en una constante violencia? ¿Cómo podemos congeniar efectivamente el legítimo derecho a manifestarse con, obviamente, que la Plaza Italia no sea un lugar de desencuentro, de violencia, de procesos complejos? Si el intendente toma la determinación de decir de que ya no se va a permitir ninguna manifestación que no esté autorizada y conversada y genera una estrategia policial, la pregunta es también por qué yo voy a enfrentarme con carabineros que están parapetados en la Plaza Italia para impedir una manifestación no autorizada. ¿Qué busco yo cuando voy a manifestarme sabiendo que la autoridad política, en este caso el intendente, decidió de que no se va a permitir una manifestación? Pero, ministra, las personas, de acuerdo a la Constitución, tienen el libre derecho de manifestarse y de reunirse sin autorización previa. Otra cosa es que se corte el tránsito. Exactamente. En fin. Ya, pero el hecho de llegar a las inmediaciones de Plaza Italia o poder reunirse o manifestarse no requiere una autorización política, ni depende de que el intendente les diga que tienen permiso o no tienen permiso. Efectivamente, yo creo que eso es súper importante que nosotros podamos analizarlo, porque es una de las dificultades que uno tiene como intendente. Que la gente se pueda reunir en la explanada de la Plaza Italia, en el Parque Bustamante o donde sea como espacio público, no requiere ninguna autorización. Las concentraciones propiamente tal no deben pasar por la intendencia en la medida que no generen impacto sobre los derechos de terceros. Aquí en particular lo que está pasando en Plaza Italia es que se bloquea completamente el libre tránsito, donde se impide que las personas se puedan desplazar, puedan hacer su vida normal, que los locales comerciales puedan abrir porque se generan eventos de violencia, y hemos tenido lamentablemente situaciones que lamentar, más allá de la violencia sobre los manifestantes o los daños sobre carabineros. Estamos hablando de la gente que vive ahí. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos como gobierno es: volvamos a coordinarnos con las autoridades, pidamos permiso para que así podamos congeniar los legítimos derechos de los manifestantes con los legítimos derechos de la gente que vive ahí, que quiere desplazarse. Esta es la principal arteria. ¿No hay algo de ingenuidad en ese llamado? En pedir autorización a manifestaciones que muchas veces son autoconvocadas, que se convocan a través de redes sociales, no hay una organización a cargo. ¿Quién va a pedir la autorización? Es que ¿sabe lo que pasa? Es que hace 2 meses atrás, un poquito más de 2 meses atrás, podíamos coordinar bastante bien grandes manifestaciones, no de 1.500 personas como la del día viernes, que dicho sea de paso, la pregunta es ¿por qué también vamos a manifestarnos, a lanzar elementos contundentes sobre carabineros que quieran o no están haciendo su trabajo? A ellos se les pide efectivamente copar, respaldar y cuidar la Plaza Italia, y lo que pasa es que los manifestantes llegan a lanzarles piedras, palos, atacarlos con pintura, los zorrillos. Por eso la pregunta es si era efectiva esa fórmula, porque visto los resultados... En estricto rigor, esa fórmula se había tomado otros días y había resultado bastante bien. El día viernes terminó lamentablemente con los sucesos que vimos y con 140 carabineros también lesionados. La pregunta es, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de volver a retomar el diálogo, la conversación, la coordinación con las intendencias para poder congeniar el legítimo derecho a manifestarse con
el cuidado de la ciudad y el buen funcionamiento de la ciudad. Si esto es muy relevante, hay mucha gente que no protesta, que no sale a las calles a manifestarse y que está súper afectada por lo que está pasando de tomarse la Plaza Italia sin permiso, sin consideración de los demás, sin permitir que la gente pueda abrir sus locales. A mí me tocó muchas veces ver cómo congeniamos las manifestaciones en la Alameda con los locales comerciales. Muchos nos decían a nosotros, ¿sabe qué? Yo estoy perdiendo casi un mes al año en manifestaciones porque no puedo abrir. Entonces, cuando uno quiere realmente hablar de justicia social, hablar de empatía, pongámonos también en el zapato de las otras personas. Usted pide avanzar en el diálogo para retomar la vida cotidiana, especialmente en las zonas más afectadas por los hechos de violencia. Sin embargo, se avanza paralelamente en las investigaciones, en identificar quiénes son estos grupos. Usted dice, hay gente que va especialmente a hacer desórdenes y enfrentarse a carabineros. ¿Quiénes son? ¿Están identificados? ¿Hay algún trabajo detrás de la inteligencia o la investigación policial que pueda dar algún resultado? Sí, yo creo que en esto hay que ser bien honesto, ¿eh? A nosotros el 18 de octubre nos pilló con muy mala inteligencia. Eso es una realidad. No tuvimos grandes alertas, no tuvimos grande información y lo que nos pasó el 18 de octubre fue un evento que es bien complejo, que es finalmente la destrucción masiva del metro y los ataques sistemáticos a líneas de distribución, a infraestructura crítica, que, si usted me permite, parece ser lógico pensar de que ahí había una organización un poquito mayor y más compleja. ¿No les consta? Hay información de inteligencia detrás que se está entregando a la Fiscalía, que no solamente es el análisis de redes sociales. Pero el presidente ha hablado de grupos altamente organizados y usted dice parece ser. Es que lo que pasa es o parece ser. Lo que pasa es que hay indicios en las investigaciones de inteligencia y las entregas de inteligencia que van hacia esa información. Pero, ministra, es que esto ha sido discusión durante toda la semana y una y otra vez el fiscal nacional ha desmentido que se le haya entregado cualquier información al respecto. Hoy, en el diario La Tercera, viene publicado parte de este informe de Big Data que se le había entregado a la Fiscalía y que básicamente es un análisis, como podría ser cualquier empresa, de tweets de artistas que están tuiteando sobre la situación en Chile, un análisis de que hay jóvenes que hablan contra el gobierno y que les gusta el K-pop. ¿Esa es la información de Big Data que el gobierno está entregando a la Fiscalía? A ver, la información de Big Data es separada de la información de ley de inteligencia. Es como bien importante hacer esta separación. Todo lo que es Big Data significa los análisis que se han hecho de que mucho de lo que es el incentivo de la protesta social violenta ha venido de fuera de Chile. No son nuestros mismos usuarios de redes sociales quienes están llamando, sino que hay mucha influencia extranjera que viene de otros servidores de países de fuera que incentiva la violencia, incentiva la protesta violencia, no la manifestación pacífica ni nada, sino que ir a destruir, ir a lesionar, y eso es parte de análisis que se han entregado. Pero otra cosa, son tweets que vienen desde afuera. Tweets, incentivos, fake news, cosas que se instalan como verdad, que no son, imágenes de fuera de Chile, como que fueran violaciones a los derechos humanos de fuera de Chile acá, etc. Correspondía a un 30% de los tweets, según el informe. Tenemos información de otros análisis que llegan a ser 70%. Hay un amplio espectro dependiendo de quién hace el análisis. Pero eso no es la información de inteligencia. ¿Hay algo en eso que sea delito? En estricto rigor, la pregunta es por qué hay influencia extranjera que busca finalmente generar mayor desorden, mayor violencia, generar un ambiente de odiosidad, instalar verdades que no son. Pero los fiscales tienen que investigar delitos, no están aquí para hacer análisis político. Cuando se le entrega eso a la Fiscalía, la pregunta es, ¿hay algo de eso que significa un delito que la Fiscalía puede perseguir? O sea, lo que se puede lograr, dada la entrega del Big Data y de la información de que hay influencia extranjera, al menos en tema de redes sociales y fuente abierta, es cuando se busca investigar todas y cada una de las aristas, al menos la arista de si hay intervención extranjera, que es una de las aristas que hay que buscar en esta destrucción masiva del metro, que ustedes comprenderán que no parece lógico pensar de que es una molotov que estoy lanzando un señor cualquiera que quiere destruir, sino que parece ser algo mucho más orquestado, dado el daño que dijo el fiscal Barro había sido en un lugar específico del metro, de instalaciones de difícil acceso, donde estaba el tema de la electricidad y el manejo completo, y no solamente que yo lance de la escalera hacia abajo una molotov cualquiera. En ese contexto de una arista de investigación, por supuesto que es importante saberlo. Pero, ministra, perdón, ¿qué tiene que ver la investigación de cómo se coordinó la quema del metro con los tweets que han hecho sobre la protesta social en Chile Ismael Serrano? Residente de Calle 13, que está en ese informe. O sea, yo estoy hablando del informe, por lo menos lo que conocemos del informe, no dice nada acerca de alguna coordinación extranjera para generar los atentados en el metro. No, pero el informe que entrega el ministro Blumel sí tiene información clara respecto de organizaciones desde fuera de Chile para tuitear e incentivar la protesta violenta.
Ya cuando uno tiene una arista que no puede descartar de que esta destrucción masiva del metro haya sido algo más allá que interno, sino que también con alguna influencia externa, como ha dicho el secretario de la OEA, como ha dicho el secretario de Estados Unidos, como ha dicho el fiscal nacional boliviano u otros, y por tanto es una arista que uno no puede descartar, finalmente esa información contribuye. Pero yo quiero insistir de que la información principal está en la ley de inteligencia, bajo estándares de ley de inteligencia, por lo tanto no se puede publicar, y esperamos, dado la información que ha entregado el director nacional de la PDI, ya no los organismos de inteligencia solamente, de que ellos creen que puede haber influencia extranjera en esta materia, que próximamente podamos judicializar y por lo tanto conocer esos antecedentes. Pero para eso tiene que levantarse el secreto de todo lo que se ha obtenido por ley de inteligencia. La ley de inteligencia puede entregar insumos a las policías y las policías convertirlos en antecedentes judicializables y por lo tanto publicables después, en algún momento, cuando la investigación así lo amerite. Pero no es necesario que el director de la ANI levante el secreto para poder utilizar esa información. O sea, en estricto rigor, la Fiscalía puede, bajo la ley de inteligencia, poder hablar con quienes han creado y finalmente levantado la tesis con algunos instrumentos. No obstante eso, la inteligencia le puede entregar a las policías para contribuir a investigaciones de forma formal, con pruebas, para poder los fiscales ocuparlas directamente. Y eso es lo que al parecer está pasando a través de la Policía de Investigaciones, dadas las declaraciones del director nacional de la PDI. Pero el fiscal nacional insiste en que la información que le entregaron es información que es de inteligencia y por lo tanto él no la puede usar de ninguna manera, ni siquiera la puede compartir con los fiscales. Efectivamente, pero ojo, la Policía de Investigaciones ya ha dicho a través de su director que tienen antecedentes de posible intervención que van a poner a disposición de Fiscalía a la brevedad. Y eso ya es información que se puede utilizar por parte de la Fiscalía en juicios, en formalizaciones y en procesos judiciales como los que todos conocemos. Por lo tanto, aquí hay que esperar un poco. Nosotros creemos que la Policía de Investigación está haciendo un buen trabajo. Ya las declaraciones hablan de que se está avanzando en esta arista también y esperamos encontrar, porque ustedes comprenderán de que nosotros no creemos de que un estudiante cualquiera que hemos atrapado, que rompe el validador del metro de una estación cualquiera, es el responsable de la quema sistemática de más de 14 estaciones de metro. Porque si creyéramos eso, obviamente que estaríamos en graves problemas como país. Probablemente para quemar 14 estaciones de metro de la forma que nosotros vimos el 18 de octubre, hay algo mucho más complejo, un grupo organizado mucho más complejo que tenemos que identificar para qué. Para que no se vuelva a repetir. Claro, pero usted es bien cuidadoso en las palabras. Usted habla de una organización, de un grupo complejo. El presidente ha dicho cosas mucho más específicas. Habla de una organización militar, de tecnología altamente sofisticada. Usted no ocupa las mismas palabras. ¿Tiene claro cuáles son los antecedentes con los cuales el presidente hace aseveraciones tan específicas acerca de qué podría haber ocurrido? En estricto rigor, yo soy la vocera de gobierno y dentro de lo que son las investigaciones judiciales, lo que son los informes de inteligencia, lo que corresponde a mi labor como vocera es decir que hay antecedentes, hay indicios, hay aristas de investigación, pero eso está dentro de un proceso judicial muy complejo. Y como son en estas aristas, lo importante es poder permitir que esta investigación se realice lo más fluida y secretamente posible para poder encontrarlo. Y eso es lo que finalmente... ¿Por qué lo dice el presidente? Porque el presidente tiene probablemente más información que la que yo tengo y en este sentido yo creo que lo que corresponde ahora en adelante, dado que los antecedentes entregados por el ministro Blume, el trabajo que está haciendo inteligencia y las diligencias que está haciendo la Policía de Investigaciones, es permitir avanzar esta investigación. Ministra, en todo este conflicto que se ha visto ha tenido el gobierno con el sistema judicial, el fiscal nacional ha dicho que si algo ha funcionado bien en estos últimos 2 meses es el sistema judicial. ¿Usted coincide con eso? ¿Está de acuerdo? A ver, yo creo que en esta arista es bien importante porque usted sabe que se ha generado una suerte de polémica, yo diría, bajo ningún parámetro buscada, porque en algún momento, cuando se plantea por el subsecretario Uvilla, esto de que en algunas oportunidades la Fiscalía nos ha acompañado o no, generó mucha molestia en la Fiscalía, en el Ministerio Público. ¿Y todas las declaraciones que usted, perdón que me detenga en el punto, vienen a raíz de esa declaración del ahí se genera una primera problemática con la Fiscalía y que si usted me pregunta a mí es más antigua que el ignoreglo entre finalmente cómo se coordina el gobierno con la Fiscalía en algunas oportunidades no es tan fluida. Yo creo que en vez de generar los dimes y diretes lo que tenemos que ver es cómo cuando el gobierno quiere hacerse parte en las querellas, quiere lograr mayores sanciones, nos coordinamos de mejor manera con la Fiscalía, que es el persecutor penal y que es quien finalmente
empuja, ¿no es ¿Hay cierto? una mala relación histórica, dice usted, entre la Fiscalía y el No, gobierno? yo diría que hay una relación más antigua del hilo negro de tener dimes y diretes con la Fiscalía entre los gobiernos y la Fiscalía. Ya, pero eso es una mala relación, con dimes y diretes. Más que una mala relación, tiene que ver con que muchas veces las conversaciones se generan en unos titulares con la Fiscalía que no ¿Se contribuyen. equivocó el subsecretario entonces al iniciar esta polémica? O sea, yo creo que el subsecretario dijo algo que era real, que en algunas nos coordinábamos bien y en otras no nos coordinábamos tan bien y que tenemos que mejorar. Y eso se interpretó como un ataque a la Fiscalía y finalmente, por ejemplo, mis declaraciones, que quiero decirlas textual como fueron, era cuando me preguntaron por este tema de la Fiscalía, yo dije ojalá la Fiscalía, en ese entonces llevamos 48 días desde el inicio de este conflicto social político, como llamó la Fiscalía, que ojalá la Fiscalía fuera mejor que 48 días atrás, tal como el gobierno debía ser mejor que hace 48 días atrás, los empresarios debían ser mejores que hace 48 días atrás y cada uno de nosotros debía ser pero, ministra, mejor que 48 días usted también atrás. dijo algo que molestó mucho en la Fiscalía Nacional. Dijo, la información que existe está puesta a disposición de la Fiscalía por los organismos de inteligencia. Y la Fiscalía le contestó que eso no era verdad porque no le habían entregado la información y de hecho recién se la entregaron el viernes. Bueno, quiero comentarle que ahí hay una conversación entre el gobierno, entre el ministro de Defensa y el fiscal Abbott. Esa conversación fue una larga conversación del gobierno y en ese sentido lo que yo transmitía era que el gobierno había entregado antecedentes e incluso el fiscal Abbott al día siguiente de parte de la conversación con el ministro Espina, había dicho en una salida de una reunión con el ministro de Justicia que él tenía conocimiento de que había información de inteligencia, que se estaba trabajando y que en algún momento se iba a liberar por parte de esos organismos de inteligencia. A eso me refería yo con que ellos no estaban sorprendiéndose de que había una arista investigativa en esta materia. Ministra, yo la interrumpí y no me pudo responder si estaba o no de acuerdo en que si hay algo que haya funcionado bien, como dijo el fiscal nacional, es el sistema judicial. Yo creo que después de estos 60 y tantos días ahora, todos deberíamos mirar cómo podemos mejorar. Por ejemplo, la Fiscalía tiene temas que son bien complejos. Por ejemplo, le tocó durante este tiempo investigar a carabineros acusados de violación a los derechos humanos. Y eran los mismos fiscales que habían trabajado con esos carabineros antes, para otros delitos. Les tocó a ellos hacerse cargo de la formalización de carabineros que eran sus partners, sus compañeros en esta materia. Eso parece ser una complicación importante en materia de investigación de Fiscalía. Y hace años atrás ellos presentaron un proyecto de la Fiscalía de Alta Complejidad para separar este tipo de investigaciones. A mí no me puede decir la Fiscalía de que fue fácil para ellos investigar, ni fue un proceso que les permitió, por ejemplo, poder investigar con la misma diligencia saqueos, incendios, cuando además tenían esta otra lista. Yo creo que la Fiscalía debería mirarse, y lo digo con mucho respeto, y ojalá el fiscal Abbott no se enoje conmigo hoy día y salga a responderme, porque creo que hay que dejar de atrás eso por una buena coordinación entre el gobierno y la Fiscalía le hace bien a los chilenos. Yo creo que hay muchas cosas que la Fiscalía en estos 60 y tantos días podrá mirar para atrás y decir podríamos haber hecho las cosas mejor. Criterios muy diferentes en decisiones de prisiones preventivas, algunas decisiones de archivar. ¿Le falta autocrítica al fiscal nacional? Yo creo que es importante que cada uno de nosotros, esto no es un tema de la Fiscalía, yo creo que cada uno de nosotros debiera ver, después de esta tremenda crisis, esta cachetada que yo he definido, cómo nosotros las instituciones podemos ser mejor, podemos trabajar mejor y qué nos ha faltado para hacer mejor las cosas. Yo creo que esa es una buena reflexión, que probablemente quizá viniendo del gobierno a veces se puede mirar como una intromisión en un organismo autónomo, pero nosotros también recibimos con respeto cuando nos dicen hay problemas en las leyes, nos piden a nosotros avanzar a prisiones preventivas cuando la ley ni siquiera va, aunque lo condenemos, a darle un día de cárcel. Entonces me pide a mí que yo pelee una prisión preventiva cuando en realidad la ley no permite ni siquiera que cumpla un día de cárcel efectiva. Y esa discusión es una discusión que yo creo que contribuye finalmente a mejorar el accionar del gobierno, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Fiscalía. Nos quedan muy poquitos minutos, ministra. Usted la criticaron mucho por la contratación de su pareja, Cristian Pino, a un peso mensual en un cargo en el ministerio. Ese contrato vence el 31 de diciembre. ¿Lo va a renovar o no? Bueno, esa es algo que está siempre en evaluación, igual que todos los contratos se evalúan el 31 de diciembre. ¿Pero no ha tomado la decisión? No he tomado la decisión. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencida de que nosotros quisimos pasar un estándar mucho más elevado del que es el habitual. Cuando decidimos hacer esa contratación, primero no es para ganar recursos. Cristian es periodista internacional, tiene sus clases, gana muy bien, le va muy bien. Era una forma de contribuir de forma regulada a la labor que yo realizo como ministra secretaria general de gobierno, siendo él un periodista. Yo quiero decir algo.
Cuando nosotros lo sometimos a Cristian a la regulación de un contrato, lo sometimos a ley de lobby, a agenda, a estándares de probidad, etcétera. Eso es lo que buscamos con ese contrato. Ahora, la evaluación es una evaluación que se hace como todos los funcionarios al 31 de diciembre. ¿Pero lo ha repensado por las críticas que han surgido públicamente? No, lo he repensado y lo hemos pensado con Cristian porque personalmente me parece muy injusto lo que han hecho con un periodista que tiene una trayectoria intachable y que lo único que ha buscado es ayudar a contribuir en el momento más crítico y más difícil que ha tenido nuestro país del retorno a la democracia. ¿Van a tomar, ministra, como gobierno en cuenta los resultados de la consulta ciudadana que se le entregaron al presidente Piñera, por ejemplo, y una votación abrumadora a favor del voto obligatorio? ¿El gobierno estaría por discutir que el plebiscito de abril pueda ser con voto obligatorio? O sea, nosotros llegamos a un acuerdo, recuerden que dijimos que íbamos a respetar este acuerdo y este acuerdo tenía voto obligatorio del plebiscito de salida. Para abril descartado. Entonces, probablemente para abril parece ser lógico respetar el acuerdo y por lo tanto mantener las condiciones que están. No obstante eso, todo se está discutiendo, ese caso en particular ha pasado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Yo creo que es importante que se den los debates todos dentro del Congreso, que es el lugar que hoy día supuestamente ya es legítimo, porque recordemos que en algún momento hace unos años atrás que el Congreso fuera binominal, que el Congreso tuviera ciertas condiciones, el problema del financiamiento de la política lo hacía ilegítimo. Todo se iba a mejorar cuando nosotros cambiáramos ese sistema y hoy día cambió, tenemos representatividad de todos los sectores, ya el financiamiento de las empresas no se da, está mucho más regulado, etcétera, y así todo se sigue planteando y me parece que no es tan legítimo. A mí me preocupa eso, yo creo que el Congreso tiene una representatividad que debemos cuidar entre todos y ahí se deben dar los debates correspondientes en estos temas. Ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo pacto. Muchas gracias a usted. Gracias, ministra.